Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Pues nuevamente aquí con el gusto de estar participando nuevamente en un nuevo tema en este programa de la Revolución de la Conciencia. Agradecemos pues muchísimo ahora esta invitación que nos hacen los instructores y misioneros Juan Luis y Micaela, que son los encargados de llevar estas transmisiones, pues ahora sí que por todo el orbe planetario a través del internet, ¿verdad? Que es una herramienta extraordinaria, este invento, ¿no? Que ha sido pues para beneficio. Bien sabemos que el internet pues se puede considerar como el uso que se le da al dinero, dicho de paso, ¿no? El dinero, pues, si tú te lo preguntas si es bueno o es malo, pues ni es bueno ni es malo según el uso que se le dé. Ahí está la diferencia, ¿no? Si se usa para bien, si se usa para ayudar, para apoyar, para construir, para adquirir bienes y aspectos que van a ayudar a que otras personas estén mejor como alimentos, etcétera, pues es bueno. Pues si se adquiere para realizar armamentos, investigaciones científicas que perjudican la salud de otras personas, para precisamente darle rienda suelta a los excesos, a los vicios, pues resulta ser malo, ¿no? Y de esa misma manera, valga la comparación, que no son buenas las comparaciones, pero que de alguna manera nos ayuda a discernir un poco, es precisamente el Internet, ¿no? Hablando de esta maravilla, de que pues según el uso que se le dé, pues es también muy bueno o muy malo, por dar ese término, ¿no? Que en la gnosis tocamos el punto, de acuerdo a lo que nos dice el maestro Samael Aumber, que bueno pues es todo aquello que está en su lugar y malo pues todo aquello que se encuentra fuera de su lugar. Y bueno, si encauzamos el uso del internet en su lugar y en su proporción, pues nos sirve como un atajo a las distancias largas, inclusive entre naciones, entre continentes, porque en un chasquido a la velocidad de la luz podemos llegar de aquí de México hasta Japón, de Japón hasta Groenlandia, de Groenlandia hasta Sudáfrica, y de Sudáfrica hasta Rusia y así sucesivamente. Podemos estar haciendo los enlaces en un chasquido, como decía, a la velocidad de la luz y poder aprovechar entonces pues todos los beneficios que esto nos permite. Y eso es precisamente lo que tratamos de buscar ahora en este contexto relacionado con esta radio digital, Radio Ajiacac, que pues Juan Luis y Micaela desde hace algunos años atrás tuvieron a bien poder empezar este proyecto extraordinario, lo cual pues les mandamos pues nuestra gratitud y felicitaciones porque sabemos que no ha sido fácil este recorrido. Y bueno, pues invitamos propiamente, haciendo un paréntesis, a todos y cada uno de ustedes para que pues sigan compartiendo el enlace de Radio Ajiacac, los podcasts, sigan compartiendo los enlaces por Facebook y esperemos pues poder dar nuestro granito de arena también para poder apoyar y aportar para que se pueda difundir a través de otras plataformas digitales y otras aplicaciones en los celulares. Es muy importante esa colaboración porque ustedes vienen a ser la extensión, ¿de acuerdo? Hacia donde podemos llegar hacia más personas. Recordemos que el individuo es la extensión precisamente que va a llegar hacia toda la sociedad, ¿no? Y que la sociedad, lógicamente, pues es la extensión del individuo. Entonces, de aquí, partiendo desde el individuo hacia la sociedad, para que la sociedad, pues, pueda llegar a cada uno de los individuos, las personas, hombre, mujer, que tengan anhelos, que tengan inquietudes, que tengan las ganas de saber, de conocer, ¿de acuerdo? Y ahí lo importante de la gnosis, porque la gnosis es una enseñanza que tiene una raíz muy profunda latina, entonces, y grecolatina, mejor dicho, ¿no? Entonces, realmente
El internet nos permite y nos facilita muchísimo, muchísimo poder accesar a muchísimas personas, a todos y cada uno de ustedes y a más personas. Entonces, considero que esta herramienta, esta plataforma ahorita a través de esta estación de radio nos permite pues llegar a muchas conciencias y poder compartir esta maravillosa información, este maravilloso conocimiento que dicho de paso nos conecta con nuestro propio ser interior, nos conecta con la parte de la conciencia en todos y cada uno de nosotros. Mil gracias, Juan Luis, Micaela. Mil gracias a todos los colaboradores de Radio Ajiacac, todos y cada uno que hacen posible cada uno de los programas, y a Juan Luis y Micaela las retransmisiones. Sabemos que es un esfuerzo grandísimo. Y bueno, pues estamos ahorita aprovechando en este miércoles maravilloso el espacio del programa La Revolución de la Conciencia para poder compartirles el seguimiento del tema que expusimos el viernes pasado en el programa Sinergia de Bianca y Raúl, compañeros instructores misioneros de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahora estamos en el programa de la Revolución de la Conciencia de los compañeros Juan Luis y Micaela, que actualmente radican en la ciudad de Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes. Y bueno, pues dichas estas salutaciones y agradecimientos, pues entramos entonces de lleno al aspecto maravilloso que converge con este punto que decíamos sobre la conciencia. Decíamos hace un instante que la gnosis llega al fondo de nosotros, llega al fondo de nuestro interior, ¿de acuerdo? Que es donde existe ahí esa chispa, esa llamarada, existe ahí esa lucecita que le llamamos la esencia y la conciencia. Hay que entender una cosa muy importante, que esta esencia, ¿de acuerdo?, se define en la gnosis como el material psíquico que tenemos para cristalizar alma. ¿De acuerdo? El término es muy, muy profundo: cristalizar alma. Esto es algo interesantísimo, porque el ser humano hoy por hoy cree, piensa, siente, razona, inclusive conceptúa, tiene el dogmatismo y el paradigma de pensar que posee alma. Y no es, digamos, que está equivocado, está mal, no, para nada. Simple y sencillamente que no es exactamente alma lo que el ser humano posee, sino es una fracción de alma. Y ahí es donde es lo extraordinario de la gnosis, que nos va a permitir profundidad. Al mismo tiempo hablábamos de que existe esa parte de la conciencia, es ese brillito, esa lucecita en nuestro interior que nos dice: esto no es así, si lo haces de esta manera te vas a equivocar, si engañas, dices esto otro, estás cometiendo un error, un delito. Vamos, a veces le decimos que tenemos aguijonazos de la conciencia, ¿no?, que produce hasta cierto punto en el ser humano remordimientos, porque arrepentirse es más profundo, ¿no? O sea, es no volver a repetir el error. Y muchas de las veces, por esa falta de conciencia, por esa dormidez que cargamos todo el momento, en todo momento, a cada instante, pues cometemos el mismo error. Somos la única especie animal que se equivoca no una ni dos veces, sino muchas veces con el mismo error, o por ahí, como se dice coloquialmente, nos tropezamos con la misma piedra muchas veces, ¿no? Si una especie animal le pasa algo porque pues ellos no razonan, más tienen su instinto que los hace muy inteligentes en ese punto, ¿no? Percibir y medir el peligro. De hecho, hasta son capaces de detectar cuando hay un temblor, cuando va a haber una desgracia ambiental. Los animales son muy sabios, porque su instinto les permite una percepción.
de saber que viene el peligro, más sin embargo, ¿y por qué? Porque tienen un grado de conciencia elemental, espiritual. El ser humano es la especie más evolucionada del reino, de los tres reinos inferiores, mineral, vegetal y animal, y el cuarto reino, que es el superior, es el humano. Y bueno, se entiende que aquí ha habido una evolución, es una progresión, una construcción de un organismo más complejo, en el cual se vierte un principio espiritual, y a través del razonamiento, puede entonces expresarse y poder tener habla, poder tener entendimiento, razonamiento, hasta cierto punto comprensión, etcétera, ¿no? Lo que nos permitiría, ¿sí?, poder nosotros tener una interlocución entre una persona y otra y darnos a entender, aunque muchas de las veces no sucede así. Más sin embargo, los animalitos pueden percibir eso, ¿no? Entonces, si a un animalito le sucede algo, vamos a llamarle algo trágico, se pega con algo, se encaja, no sé, alguna espina, cae en un pozo y logra salir librado de eso sin lastimarse tanto o no haberse lastimado, le queda grabado en su instinto. A través de esa conciencia elemental, le queda grabado en su instinto que no debe de volver a repetir el mismo error. Entonces, el animalito percibe ese peligro y le da la vuelta. El animalito sabe que si una comida que está echando a perder y no está en sus jugos digestivos, vamos a hablar de la especie animal, o que para él va a ser veneno, ni se le acerca, lo huele y le da la vuelta y se va. Y nosotros, pues miren, nos tomamos nuestras deliciosas Coca-Colas. Yo le llamo, nos comemos nuestros deliciosos tacos de infarto, ¿no? Que tienen la grasa ahí saturada de quién sabe cuántos meses, que está negra con el que fríen las carnes, ¿no? Y calientan las tortillitas. Comemos harinas, el gluten al por mayor, no comemos verduras, no tomamos casi agua, no descansamos lo que deberíamos descansar, etcétera, etcétera. Y somos aparentemente felices porque tenemos un concepto de la felicidad desde el punto de vista del placer. Y ese es el asunto. Esa es la confusión, la crisis de valores en la que nos encontramos los seres humanos, porque no entendemos, porque no comprendemos, porque no somos conscientes, porque nuestra conciencia, esa lucecita interior, está apagada. Está nulificada de momento en momento, instante a instante, todo el tiempo se encuentra aturdida, noqueada, todo el tiempo se encuentra condicionada por su propio embotellamiento. Hay que entender una cosa muy importante, que el ser humano, desgraciadamente, ha llegado a perder, en muchos casos, esa parte de ser humano y se vuelve un animal intelectual muy salvaje, muy salvaje, porque un animalito contra otro se pelean a lo mejor por la reproducción de la especie y es el orden natural de la reproducción, del ciclo de la reproducción, para que las siguientes crías pues puedan prevalecer. Y entonces los machos, en el caso de los machos, pues contienden para poder aparearse con la hembra, pero lo hacen por un instinto, porque la naturaleza tiene su propia conciencia, ¿de acuerdo? Y entonces esas especies inferiores, pues solamente las más fuertes, las más poderosas, aquellas especies que pues tienen esa fortaleza, pues son las que logran fecundar a las hembras listas para recibir al macho, ¿no? Y entonces las especies que surgen pues pueden aguantar las inclemencias de lo que sigue de la misma existencia, ¿no? Imagínense que se reprodujeran puros animales debiluchos, pues entonces las especies saldrían con esa genética. Pero los animalitos, por el ejemplo que estoy poniendo, que solo pelean por eso, o matan por necesidad, los que son carnívoros o los que son herbívoros, pues se comen la planta por necesidad, no la pisotean, no la transgreden, vamos. Me hace recordar cómo esas culturas indígenas maravillosas de nuestro continente que hoy se llama América,
desde el norte, desde los esquimales, los piel rojas, nuestros antepasados prehispánicos, mayas, mexicas, zapotecas, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta llegar ahí a la parte del sur, los incas y todas esas culturas maravillosas, pues sabían respetar a la naturaleza. Decían los piel rojas, por ejemplo, que hablaban ellos del hermano espíritu del aire, y que y lo respetaban y lo veneraban porque les insuflaba el oxígeno, el aliento vital, lo que llaman los hindustanes el prana, el aliento de vida. Y los hindustanes, haciendo alusión a este concepto, dicen que prana es vibración, es movimiento, es luz, calor, energía, magnetismo. Todo eso existe dentro del ser humano, en toda la creación. Imagínense cuál era el estado de conciencia y de percepción de estos nativos. No lo transgredían el aire, y hoy cómo lo transgredimos contaminandolo de mil maneras, ¿sí o no? El aire enrarecido. Entonces, los daños van a ser o están siendo muy graves para todas las especies, incluyendo la nuestra. Hablaban del hermano espíritu del oso, del bisonte, el hermano espíritu del agua, el hermano espíritu del árbol. Por ende, ellos solamente derivaban los árboles que requerían para el proceso y provecho de la comunidad. En el caso de los pierrojas, no, dicen ellos, no matamos a un bisonte por gusto, como lo hace el hombre blanco que viene con su vaho, dice, y contamina todo lo que está en estas tierras sagradas. Y a lo largo en las laderas encontramos pudriéndose muchísimos bisontes solo por quitarles sus pieles, cuando para nosotros es un animal sagrado que sacrificamos y le hablamos al espíritu de ese bisonte. O sea, está hablando de la conciencia elemental, ¿de acuerdo? De la conciencia elemental, del elemental, ¿sí? Y le pedimos su permiso, dicen ellos, en esas viejas tradiciones, y entonces nos cede su cuerpo para alimentar a toda una tribu. Vean la diferencia. Vean la gran diferencia, el grado de conciencia que existe. Todavía hay ciertas personas que son del siglo pasado, de principios del siglo pasado, del 1900. Afortunadamente todavía existen esas gentes que nos narran cómo era la gente de antes. Había un respeto de muchas maneras. La gente de la tercera edad que nos pueda estar escuchando en la audiencia o en cualquier otra parte cuando hay una retransmisión en Facebook o en el podcast de la estación de radio o bajo cualquier otro medio digital, pues nos van a dar la razón que es así, desde el punto de que la palabra es ley, ¿no? Lo que se decía se cumplía. Ahora por nuestra inconsciencia, pues ni los documentos se cumplen, firmados y refirmados por abogados y notariados, ¿verdad? Porque se está en la transgresión de los valores y de los principios anímicos y espirituales en las personas. Y queremos tocar este punto porque tiene que ver con lo que es el respeto, la obediencia, el honor, lo que es la honestidad, la sinceridad, el trabajo, la responsabilidad, etcétera, etcétera, que son valores del alma, ¿no? De esto de lo que está compuesto lo que decíamos que es la esencia, que es la fracción de alma. En este ejemplo que les ponemos de los animales, pues ellos solo lo hacen por instinto, por supervivencia, pero el animal intelectual, el ser humano, que en muchos de los casos ha perdido la condición de ser humano, y que por eso existe este tipo de información que se ha vuelto al servicio de la comunidad global del mundo entero, a través ahora actualmente de la gnosis y de otras corrientes filosóficas y espirituales extraordinarias que ya se habían perdido en la noche aterradora de todas las edades, pero que ahora por los tiempos, esos principios cósmicos inteligentes han permitido que vuelvan a existir individuos que en los Vedas en la India le llamaron avataras, que significa mensajero, ¿no? Que viene a dar el mensaje, viene a dar la información. Pues existen esos seres de conciencia despierta que pueden traducírnoslo y aparece entonces ese tipo de conocimiento.
Desgraciadamente el ser humano, repito, pues ha perdido esa condición espiritual de estar despierto en todo sentido y en todo aspecto internamente hablando. ¿De acuerdo? Y entonces ha perdido la cualidad del saber que está oculto a los ojos de la carne, que es intangible. A ese saber que nos une y nos acerca con la sabiduría de ese eterno principio espiritual cósmico que los mayas llamaran Hunapku, ¿no? Hunapku, que nuestros antepasados de Anáhuac llamaran Ipalnemowani, ¿sí? El Señor por quien vivimos, el que es dueño del cerca y de lejos, el Padre Madre, le decían los antiguos, o sea, ese principio cósmico, trascendental. Hemos perdido esa conexión y nuestra conciencia está en una bancarrota de los principios y entonces perdemos hasta el sentido de humanidad. ¿Cuántas veces no vemos una gente que se está desmayando, no ha comido en todo el día? Nuestra falta de conciencia, de luz, nos impide ver realmente si esa persona nos está engañando o realmente si esa persona requiere de nuestra ayuda. No lo sabemos. Entonces nuestro intelecto, nuestra mente comienza a elucubrar, es decir, a crear razonamientos, a crear formas intelectuales y mentales, y entonces evoca no a la conciencia, sino evoca a la parte del intelecto, al razonamiento. Y el razonamiento evoca a lo que es lo que se conoce en la gnosis como la memoria acumulada. Le da paso al recuerdo de todas las experiencias negativas y amargas. Y entonces nuestros resentimientos, nuestros prejuicios, nuestros miedos, nuestros odios, nuestras dudas, nuestra negatividad, nuestro escepticismo, tantas cosas que suceden dentro del ser humano se apoderan de la mente, de las emociones, del cuerpo y hasta terminamos ofendiendo a esa persona, ¿no? O terminamos juzgándola. Y pues está así porque quiere, por jodido, por alcohólico, por lo que sea, ¿no? Nos ponemos la capota de juez. Y pues cuando nosotros pues realmente también cometemos muchos errores por esa inconsciencia, ¿no? Si esa persona tiene ese estado lamentable, pues es también por un estado de inconsciencia, lógicamente. Todo lo que sufre el ser humano, todo lo que sufrimos como especie humana, es gracias a esa diversidad que comentábamos en el tema pasado, de esa mente fragmentada en miles de mentes. Y hay que entender esto muy importante. Por eso hablábamos sobre una doctrina de los muchos yoes, porque esa doctrina de los muchos yoes nos enseña que no somos el mismo en ningún momento, en ningún instante. Cuando alguien comprende que eso sucede en su interior, siente la necesidad imperiosa de estarse observando a sí mismo. Siente la necesidad imperiosa de estar dirigiendo la mirada hacia adentro, no hacia afuera. Y todo lo que ve hacia afuera no lo juzga porque entiende que existe también dentro de él mismo o de ella misma. Entonces estamos hablando de estados diferentes de ser, de entender y de comprender. Entonces comenzamos a recuperar el sentido de humanidad. Y ahí lo interesante del caso. Estamos dormidos porque no vemos la realidad en sí. Porque nuestras experiencias se basan en lo conocido de lo conocido. ¿De acuerdo? Es decir, en lo que me hizo fulano, en lo que me hizo perengano, en lo que me hizo mangano, en lo que me hizo sutano, ¿no? En lo que me dijo, en lo que no me dijo, en lo que me hizo y en lo que no me hizo. La mente del ser humano es un instrumento a hoy por hoy muy complejo y, repito, muy disperso. ¿Por qué? Porque dentro de ese instrumento que está disperso, esos elementos energéticos indeseables que se llama ego, el mí mismo, el sí mismo,
defectos de carácter personal, ahí habitan, ahí se enguarecen, ahí se refugian. Y han hecho de nuestra mente un subconsciente, o sea, un debajo de, ¿sí? Oculto a la percepción de nuestra mirada. Lógicamente que para que nosotros podamos ver con claridad esa parte que está por debajo de nuestro consciente o de la mente misma, dicho de esa manera, tenemos que desarrollar un sentido interno que hoy por hoy el ser humano tenemos atrofiado, que se llama el sentido de la autoobservación psicológica. Es aprender a observarse a sí mismo, y es un sentido maravilloso. Nada más que como tenemos la tendencia a todo teorizarlo, entonces cuando llegamos a saber sobre este conocimiento de este sentido, muchas de las veces pasamos por alto que es un sentido y que como tal debe de actuar de manera natural, como lo hace el olfato, como lo hace el gusto, como lo hace el tacto, como lo hace la vista misma, ¿no? O sea, no permitimos que ese sentido también se exprese libremente. Lo condicionamos. ¿Cómo? Con el razonamiento, con la comparación. Por eso decíamos en el tema pasado, en la primera parte del despertar de la conciencia, que la conciencia es todo aquel conocimiento que llega a nosotros libre de todo proceso de razonamiento. Porque cuando entra el razonamiento, entonces entra la mente y entra la comparación, y la mente tiene la pésima costumbre y hábito de estar comparando todo. Si decimos largo, la mente dice corto. Si decimos flaco, la mente dice gordo. Si decimos que voy a salir, estamos afirmando que después vamos, que vamos a entrar. ¿De acuerdo? Que bueno, que es malo. Luz, sombra. Y ahí está la lucha de la tesis y de la antítesis o antitesis. ¿De acuerdo? Y entonces eso crea grandes vacíos y lagunas desde el punto de vista psicológico, lo que crea los ensueños, las proyecciones, las programaciones, lo que crea en nosotros la irreflexión. Y entonces se va creando un cúmulo de experiencias y de recuerdos que llamamos en la gnosis la memoria acumulada. Y si nos referimos al ego, también lo podemos definir de una manera muy sencilla como memoria acumulada. ¿De acuerdo? Porque el ego proyecta todos los ayeres, las experiencias, los sufrimientos, pero nunca existe luz ahí, porque está carente de la conciencia, porque ésta está condicionada por un deseo. Si entonces la conciencia nos expresa la luz, nos expresa la sabiduría de un valor como el amor, entonces entra el opuesto, que es el desamor. Si nos habla precisamente del amor en otra modalidad, como el perdón, entonces entra a través de esos deseos, de esos egos, el valor opuesto, el rencor. ¿De acuerdo? Y así podemos ir enumerando muchos aspectos. Si se viera de transmitir el valor a través de la luz, de la sabiduría en la conciencia, y expresarse a través de una virtud que viene del alma, que está en la esencia, como la diligencia, entonces actúa en nosotros un condicionamiento que invierte la polaridad de esa virtud o de esa parte vibracional energética y nos hace vibrar bajo y denso, y entonces nos vuelve negligentes, perezosos, ¿sí? Ociosos. Y entonces entra el defecto de la pereza, ¿no? Y toda su cuadrilla de defectos perezosos que tienen diversos nombres, ¿no? Inclusive hasta como pereza mental. Y así podemos ir agarrando uno de todos y cada uno de los aspectos que mencionábamos en el tema pasado de Posilge: pereza, orgullo,
codicia, ira, lujuria, gula y envidia, ¿no? Y todos se mueven a modo de deseos. Por definir, por ejemplo, la pereza es el deseo de la inactividad total. Aquel deseo que nos hace sentir, pues, esa necesidad nefasta de no hacer nada. ¿De acuerdo? Nos hace sentir ese deseo de estar inactivos, sin movimiento. Nos consume ese deseo de pasividad total. ¿De acuerdo? Por definir uno de esos aspectos que, como les decía en el tema pasado, este tema de despertar a la conciencia nos abre la puerta para todo un abanico de bloques y sistemas de conferencias maravilloso, porque todos ellos implican un despertar de la conciencia. Lo interesante de esto es darnos cuenta de que todo eso está sucediendo dentro de nosotros aquí y ahora. Y que eso nos tiene en un estado de sopor tremendo, en un estado de autohipnosis, de sonambulismo. ¿Se han fijado cómo es un sonámbulo? No se da cuenta y está caminando y hace cosas. Hay gente que camina, hay gente que come dormida, hay gente, ¿sí?, que sonámbula, quiere tener relaciones sexuales. Tiene un nombre, ahorita no lo recuerdo, pero vamos por dar ejemplos, ¿no? Hay gente que tiene impulsos instintivos, agresivos. No se da cuenta cuando está dormida. Hay gente que habla dormida, porque alude a un total estado de inconsciencia motriz y espiritual a nivel conciencia. Por ende, es importante mirar hacia adentro. Es importante usar la reflexión, pero no una reflexión que nos haga teorizar, que nos haga comparar, no una reflexión o un uso del razonamiento donde solamente cuadremos por lo que sentimos, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que degustamos, no. Porque entonces va a ser muy pobre esa percepción. Entonces, para poder nosotros hacer un discernimiento más profundo, requerimos entonces de una introspección. Requerimos entonces de un proceso reflexivo donde también exista la ausencia del razonar en el tema de verle los opuestos a las cosas, sino de comenzar precisamente a desmenuzar. Fíjense que llegando a este punto les quiero compartir algo interesantísimo sobre la definición de conciencia desde el orden etimológico. ¿De acuerdo? Viene de un vocablo de origen latino, conscientia, que significa con conocimiento, de una raíz griega cum, que se escribe con C-U-M, cum, scientia, inicia con S, scientia, ¿de acuerdo? Entonces, ya traducido a nuestro lenguaje del español, entendemos que la etimología es aquella ciencia o aquello que se encarga de estudiar el origen de las palabras, su significado. Y entonces, si queremos entender más a fondo la definición de conciencia desde el punto de vista etimológico, encontrar el sentido más profundo, nos damos cuenta que esta se compone de dos aspectos, de un prefijo y un sufijo. El prefijo es con, C-O-N, con, que nos da el significado que es unión. Nos da el significado todo y nos da el significado junto, ¿de acuerdo? El prefijo con, del que se compone conciencia, es unión, todo, junto. Pero que la misma etimología nos asocia con una raíz indoeuropea, una palabra que se escribe con K y M, que es com.
K-O-M, com, que significa también junto, cerca de, ¿no? Entonces encontramos que la segunda palabra, el sufijo scientia, con ese al principio, en nuestro idioma español es igual a ciencia, y que significa scientia, cualidad del que sabe, cualidad del que sabe. Entonces, conscientia es la cualidad del que lo sabe todo, es la cualidad que nos une, que nos acerca, que nos pone en la cercanía con la sabiduría. Entonces, la sabiduría evidentemente existe en dos aspectos que antiguamente nuestras antiguas culturas, valga la redundancia, conocían o veían, pero que se ha perdido, como dijera Samael Aún Weor, en la noche aterradora de todas las edades. Ponemos el ejemplo de la egipcia, ¿no? Los egipcios nos hablaban de que existen dos tipos de conocimientos o dos tipos de sabidurías. Uno que es la sabiduría del ojo y otra que es la sabiduría del corazón. Cuando nos hablaba de la sabiduría del ojo, nos hablaban precisamente de lo que se percibía a través de los sentidos, de lo sensorial, lo que entregaba este mundo tridimensional a través precisamente del razonamiento y el intelecto, a través del proceso razonativo, que es muy limitado, por cierto. Acuérdense que hablábamos en el tema pasado de que el intelecto es una facultad del ser, de ese principio divinal espiritual de nosotros, pero que es muy burdo, muy tosco, porque está diseñado o está creado dentro del ser humano y que tiene su centro de gravedad en la caja craneana, que es en el cerebro, ¿de acuerdo? Ahí tiene su centro de gravedad, es el centro intelectual, en el cual también subyace ahí, es decir, de manera también oculta, no lo podemos ver con los sentidos físicos, es un centro mental, ¿no? Y entonces a eso se le llamó antiguamente como una mente sensual. Y todo lo que relaciona a ese conocimiento, pues puede ser de sensitivo, puede ser llevado a través de los 5 sentidos, a través de las sensaciones de percepción externa, a través de los conocimientos externos que se obtienen producto de los razonamientos o los estudios, ¿no? Meramente intelectivos. Más nada tiene que ver, o muchas de las veces no se conectan, vamos a decirle así, con la conciencia espiritual. Solamente con una conciencia de percepción externa. Fíjense cómo con relación a esa conciencia de percepción externa, la psicología la define así, como el acto psíquico mediante el cual una persona se percibe a sí misma en el mundo y en su entorno. Un acto psíquico. Para la psicología actual, la psiquis o psique es la mente. Para los griegos, psiquis o psique era un principio divinal, o sea, haciendo alusión a una diosa, la diosa Psique, que tiene que ver con el principio divino femenino. Y es a la que le atribuían el estudio del alma, de los valores que componen el alma. ¿Cómo estamos ahora en un estado de inconsciencia que hemos perdido la profundidad de lo que es psique y ahora pues nada más lo percibimos como mente? Y si lo vemos como mente, pues la mente es la guarida del ego. En la mente, como decíamos hace un instante, está el subconsciente. Y ese subconsciente, dicho de paso, pues se divide en 49 regiones subconscientes. Imagínense un edificio que en vez de que esté construido hacia arriba, está construido como un gran sótano, como un gran búnker, pero hacia abajo.
con 49 regiones o pisos, pero hacia abajo. Y se van a dar cuenta que en el primer piso se pierde el 50% de la luz o más que pueda alumbrarnos la claridad del día. En el segundo piso entramos en tinieblas totalmente. Y conforme se va descendiendo, se va sintiendo cada vez más la densidad. Esto me hace recordar cuando nosotros vivíamos en la Ciudad de México, antiguamente, por ahí 2008, 2007, Distrito Federal o Ciudad de México, que nos metíamos a esas redes interconectadas de vagones en el sistema del metro. Y entonces llegamos a una estación del metro que se llama Camarones. Algunos que por ahí conozcan la Ciudad de México y ubiquen esa, que iban de un destino La Paz, si no me olvido, a Barranca del Muerto. En ese trayecto llegabas a una estación del metro que se llama Metro Camarones, y era una cantidad de metros hacia abajo impresionante. Había escaleras, híjoles, a mí se me hacía enormemente profundo, y el calor y la densidad es tremenda. Quien ha experimentado ese metro o algo parecido se dará cuenta de lo que estoy hablando ahorita. Así, los niveles subconscientes de la mente, así parecen, así se ponen. Y entre más abajo está el nivel subconsciente, más denso y más espeso. Y más acciones psíquicas o egoicas de defectos internos se expresan de manera más burda y más soez en nuestro interior. Por eso el ser humano no se da cuenta de lo que puede ser capaz hasta que lo actúa cuando se refiere a algo de un error. Alguien por ahí le preguntaron, mató a una persona y lo entrevistan y le dicen, oiga, pero ¿por qué lo mató? Pues no supe, no me di cuenta, se cegó. De esos niveles subconscientes surgió uno de esos tantos elementos indeseables y pues lo hizo cometer ese acto delictivo, ¿no? Que es quitarle la vida a otra persona. Y ante esa sabiduría del ojo, pues no sabe nada de esa sabiduría del ojo, no conoce, no lo puede percibir. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos dice la psicología o convencional que la conciencia es el acto psíquico mediante el cual una persona se percibe a sí misma en el mundo y en su entorno, pues solamente tiene una percepción muy sensorial. Solamente tiene una percepción muy limitada. Y no con eso decimos que estén equivocados ellos, ¿no? Los psicólogos o la psicología actual. Entendamos que la psicología como tal es una ciencia nueva. Es bebé. Antes no se llamaba psicología, se llamaba filosofía. Filos, amor, sofía, sabiduría. Es decir, amor a la sabiduría, los amantes de la sabiduría. Y esos amantes de la sabiduría, obviamente, eran gentes con un estado de conciencia superior, por eso eran profundos en sus reflexiones. Pues quiero referirme como a Platón, Pitágoras, Aristóteles, ¿sí? Y así, como otros tantos más filósofos griegos, que son los que, cuando hablamos de filosofía, pues es de los primeros que nos acordamos, ¿no? Aún así, de acuerdo a la psicología oficial, la conciencia trata del conocimiento reflexivo de las cosas, siendo esta una actividad mental que es accesible para el propio sujeto. Pues fíjense bien, siendo una actividad mental. Por eso hablábamos de una mente sensual. Pues sí, solamente puede llegar hasta ese nivel, es un nivel superficial. Por eso los egipcios eran muy sabios en ese contexto, porque sabían distinguir entre la sabiduría, que era superficial, la sabiduría de los sentidos, los conocimientos, inclusive hasta de aritmética, pero que eran terrenales finalmente, que no los iban a llevar más allá de un conocimiento de esta tercera forma dimensional. ¿Sí? Claro está que solamente aquel que se da la oportunidad, por lo menos de reflexionar qué existe en su mente, pues es el que se va a dar cuenta. ¿De acuerdo? Y lógicamente,
que este significado que da la psicología pues tiene por lo común pues unas bases etimológicas que indica que la conciencia incluye aquello que el sujeto conoce. Por eso decíamos en el tema pasado que solamente hay quienes entienden o comprenden, o así entendíamos en un pasado, que solamente éramos conscientes por lo que conocíamos y que percibíamos, ¿no? En nuestros sentidos. Pero hay quienes ni a eso llegan, desafortunadamente, porque se está en un estado de total inconsciencia. Y cuando la psicología oficial habla de la inconsciencia, pues habla de que es otro aspecto en la mente de las personas que está en otro nivel psíquico, que se mueve de manera involuntaria y que es incontrolable para el individuo. En eso hay cierto acercamiento con lo que nos habla la gnosis. Mas, sin embargo, no logra definir las causas, ni las raíces, ni el cómo, ni el por qué, ni del qué lo es. Y eso es lo interesante que nos da la gnosis, poder llevar a profundizar. Al profundizar entonces vamos a poder nosotros ir despertando sentidos adormecidos que están latentes en nuestro interior, pero que por falta del brillo, de la vibración superior de la conciencia, pues no se expresa. El amor, la paciencia, la dulzura, la tolerancia, ¿no? Entonces los egipcios recurrían precisamente al segundo tipo de sabiduría, que es la del corazón. Y entendían la diferencia. Cuando ellos hablaban de la sabiduría del corazón, hablaban precisamente de la sabiduría de la conciencia, de ese conocimiento superior, de esa conciencia superlativa, de ese conocimiento del espíritu, del ser, de esa inteligencia divina, de esos valores, de esos principios cósmicos, eternos, inmutables, intangibles, inmateriales, de orden energético, pero con un elevadísimo, ¿sí? Contenido, vamos a decirle así, vibracional, de una altísima vibración, tan grandísima que no puede caber en nuestra comprensión, no puede caber en nuestro entendimiento. Por eso cuando nos referimos, y quiero tocar esta palabra sin hacer alusión a nada religioso, solamente es por dar un concepto o dar un ejemplo, cuando nosotros tratamos de entender qué es Dios, pues no lo logramos entender. Es mucha luz, tanta luz que nos hace ciego, ¿no? Porque para el que no tiene los ojos adecuados, y me quiero referir a la conciencia, o sea, que la conciencia desarrolle sus sentidos, la intuición, la inspiración, la capacidad de ver ultra de las cosas, etc. No podemos nosotros visualizar más allá de lo que nuestra vista nos hace ver. Si nosotros vemos el sol de repente, pues nos enceguece, nos encandila, nos deslumbra, nos quema. Si vemos un foco, ¿qué pasa? Igual nos lamparea. Toma una foto y nos lamparea, ¿se dan cuenta? Y vemos negro. Fíjense. Por ende, yo a veces en los temas les pregunto a las personas cómo conciban ese principio espiritual, llamémosle Dios, llamémosle el ser, llamémosle el principio cósmico, como quieran. Pues, en lo personal yo les comparto que pues cuando a mí me hizo esa pregunta, pues yo veía negro todo por dentro, porque ese es mi estado interior. ¿De acuerdo? Así estaba mi estado interior, y para que eso cambie tenemos que hacer que la luz brille en nosotros. Por eso decíamos que conciencia es igual a luz, y luz es igual a sabiduría. ¿De acuerdo? Y esto es lo interesante, porque de esa manera nosotros, a través de esa sabiduría del corazón, a través de esa inteligencia espiritual divina,
podemos nosotros comprender, experimentar, sentir, percibir en libertad del razonamiento, en libertad de los opuestos, en libertad de las comparaciones. Y entonces sí, hacemos uso adecuado de ese sentido maravilloso de la autoobservación psicológica. Y eso es algo interesantísimo. La conciencia nos va a ayudar precisamente a rasgar el velo del misterio. Fíjense cómo la misma etimología nos lleva de una palabra a otra. La palabra conciencia, que es conscientia, que hemos dicho, se construye sobre la raíz de sire, que inicia con S, que significa saber. De donde deviene la palabra ciencia y omnisciencia, ¿no? O sea, aquello que todo lo sabe, que todo lo es, ¿de acuerdo? Pero, si vamos a la etimología, sire es un verbo que significa también discernir. Y el discernimiento nos ayuda a separar una cosa de la otra con el entendimiento. ¿De acuerdo? Es decir, nos ayuda a nosotros profundizar, a separar una cosa de la otra. Es decir, de dónde viene este estado negativo, qué lo produce, qué me hace pensar, qué me hace sentir, cómo me hace actuar. Eso me va permitiendo tener un conocimiento de mí mismo. Y ese conocimiento de mí mismo me va permitiendo entonces ir desarrollando en mí, ¿de acuerdo? Una capacidad de percepción de cuál es mi realidad interna. Lógicamente que si solamente nos quedamos en esa parte del discernir y lo dejamos en las teorías y en el razonamiento, pues nos vamos a perder en eso. Entonces, a la conciencia se le tiene que estimular evocando esos principios inteligentes e intangibles dentro de nosotros. Y eso es lo interesante porque existen. Decía por ahí Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Ibis de Tot, allá en el antiguo Egipto, que instruyera maravillosamente a esa cultura milenaria. Tal como es arriba, es abajo. Tal como es adentro, es afuera. Si percibimos ese principio cósmico allá en el macrocosmos y que generó órdenes de galaxias, mundos, espacios, etcétera, etcétera, también generó en nosotros, en este mundo físico material, una diversidad de especies, reinos, elementales, minerales, vegetales, animales y obviamente en el humano, ¿no? Con la diversidad de lenguas y diversidad de naciones. Si nos vamos a lo que la ciencia actualmente llama fractal, que es una copia fidedigna, idéntica de lo macro a lo micro, a lo micro, a lo micro, de lo más grande a lo más chiquito, a lo más chiquito, el ser humano vendría siendo una copia fidedigna, extraordinaria de ese macrocosmos. Y entonces encontraríamos en el ser humano y en el cuerpo del ser humano un microcosmos. El corazón como el sol del mismo. Y cada órgano como una masa planetaria, como una analogía, se lo estoy diciendo. Interconectado por todas esas redes de sistemas nerviosos. Haciendo alusión a esas elípticas donde viaja la energía, los impulsos eléctricos, porque saben que el sistema, nuestro cuerpo se mueve a través de impulsos eléctricos maravillosos. Nuestro cardias, el cerebro, todo. ¿De acuerdo? Y ahí está lo interesante de esto. Entonces, existe como arriba ese principio cósmico, espiritual, esa inteligencia cósmica, pues lo existe dentro de nosotros mismos. Y es ahí lo interesante, porque si nosotros aprendemos a usar ese sentido de la autoobservación psicológica y mirar hacia adentro, silenciar nuestro pensamiento y elevar la vibración de la conciencia a través
del amor, de la generosidad, de la paciencia, es decir, echar a andar esas virtudes. No permitir que se exprese tanto defecto en nosotros y comenzamos a evocar ese principio en nuestra naturaleza interna. Este despierta en nosotros un estado emocional superior. Acuérdense que hablamos en esa conferencia anterior sobre los 5 centros de la máquina humana: centro intelectual, en el cerebro, centro emocional, en el estómago, 4 dedos arriba de la cicatriz umbilical, centro motor en la parte superior de la espina dorsal, centro instintivo en la parte inferior del coxis y en el sexo, centro sexual. Mas sin embargo hablamos de 2 centros superiores, el mental y el emocional superior, y el emocional superior se vincula a nuestro músculo del corazón. Ahí está su centro de gravedad. ¿De acuerdo? Como el intelectual superior se conecta a través del centro emocional superior en nuestro cerebro también, pero de una manera superior, y es ahí donde tenemos la palabra esta que dijimos, intelección, intelecto al servicio del corazón. Y si nosotros dejamos de pensar tanto, es decir, silenciamos la mente y observamos, entonces nueva información llega a nosotros, y si la vinculamos con ese sentir espiritual, con esa emoción superior, con ese anhelo, con esa necesidad de conectarnos con esa fuente de energía de luz espiritual maravillosa, hace conexión dentro de nosotros y despierta en nosotros eso que se llama intuición. ¿De acuerdo? Y entonces entramos en un proceso distinto al razonar. Empezamos a separar la parte externa del razonamiento de la parte interna, que es el entendimiento y la comprensión. Y entonces, como por comprensión se debe entender como penetración, como profundidad, ¿sí? Y entonces comenzamos a profundizar dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, y se empieza a desarrollar la inspiración, la imaginación, la intuición dentro de nosotros mismos. Por consiguiente, comenzamos a capturar el significado oculto de eso que el razonamiento no puede tener a su alcance. Y a través de ese estado mental superior, de ese centro intelectual o mental superior, se construye un instrumento que decíamos en el tema pasado, mente interior, en el cual se mueve nuestra conciencia, y por ende comenzamos a hacernos lúcidos de nuestro estado interno. Cuando alguien comienza a hacer eso, ¿qué creen? Comienza a penetrar esa luz que nos comienza a nosotros indicar cuál es el camino. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es el camino hacia lo que vendría siendo el despertar? Y empezamos a despertar. ¿Cuándo comienza a despertar una persona? Pues cuando se da cuenta que está durmiendo, cuando se da cuenta que está en un proceso de sueño, cuando se da cuenta que está en un estado de reposo interior tremendo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues comienza esa persona, ¿sí?, a crear grandes cambios en su vida. Comienza a dejarse de identificar tanto con las cosas. Comienza a darle valor a las cosas como realmente éstas lo tienen, ¿sí? Y una conciencia despierta nos empieza a entregar el conocimiento íntegro de todo lo que es. Despierta en nosotros la facultad propia misma de la conciencia que nos permite el conocimiento de nosotros mismos más y más profundo. Por ende, comenzamos a conocernos a nosotros mismos y comenzamos a identificarnos con esa propia realidad interior, espiritual profunda. Eso va haciendo que sintamos la necesidad de ir corrigiendo nuestros múltiples errores.
La conciencia no podría existir sin ese principio espiritual que Leibniz denominara la mónada espiritual. Y es un principio que existe dentro del ser humano. Cuando nosotros logremos restablecer ese contacto con ese principio, entonces vamos a recobrar todos los funcionalismos que existen latentes en nosotros y que se expresarán en la conciencia de esa inteligencia divina, de esos principios eternos que, repito, Leibniz denominaba la mónada espiritual. Y que esa mónada espiritual, decía Leibniz, se compone de 3 fuerzas primarias de nuestra creación o de la creación. Los 3 principios latentes en toda la creación y en todas las criaturas. En el átomo, por ejemplo, lo encontramos como el protón, el electrón y el neutrón. En la religión o en la teología se encuentra como el santo afirmar, santo negar y santo conciliar. En el cristianismo como el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entre los egipcios como Osiris, Isis, Horus. Entre los Vedas como Brahma, Vishnu y Shiva. Y así todas las culturas hicieron alusión a ese principio cósmico, que se le denominó con un término que se le conoce con el nombre de triamasicano. Y es una ley cósmica universal que nos habla de la ley que todo lo crea. Dentro de nosotros ese principio cósmico, una vez que nos conectamos con él, pone en función a nuestra conciencia, que desgraciadamente hoy por hoy está limitada en su expresión a solo un 3%, porque está enfrascada, está embotellada, está embutida en un 97% en el ego animal. Y solo disolviendo ese ego animal se adquiere el 100% de la conciencia. ¿Cuál será el resultado de adquirir el 100% de la conciencia? Pues un despertar total de la conciencia. ¿De acuerdo? Pero mientras exista el yo en el ser humano, el ego, este inevitablemente seguirá durmiendo a nuestra conciencia. La mantendrá en ese estado de sopor, de sonambulismo, como decíamos en el tema pasado, un estado de coma profundo, proyectando en nosotros todos esos deseos, todos esos fantasías, todos esos delirios hasta cierto punto, que hacen que se proyecten en nosotros de 1000 formas, cayendo en el sueño psicológico, ¿sí? En las proyecciones, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y yo voy a tener dinero, y empezamos a soñar de lo lindo, todo lo que queremos hacer, pero no hacemos nada. Eso produce que el ego se fortalezca dentro de cada uno de nosotros, que condiciona más y más a nuestra conciencia, alejándola de la luz, de la conciencia del espíritu, bajando su vibración, haciéndonos cada vez más y más densos, pesados y soeces, enfermando nuestro cuerpo físico. Fíjense cómo los mayas definían a las enfermedades como vibraciones bajas, ¿no? Y así vibra el ego de una forma muy densa y baja. Por ahí en un hospital del Iste que tuve que ir por alguna razón, vi un cartel que me llamó la atención que decía: lo que nuestra mente y nuestras emociones no pueden procesar, nuestro cuerpo lo traduce en enfermedades, ¿no? Más del 70%, 80% de las enfermedades son psicosomáticas, no psicológicas y emocionales. Por eso hay que entender algo muy importante: el que deja de soñar, despierta. Pero para no seguir cayendo en el sueño profundo y constante de la conciencia, requerimos instruir a nuestra conciencia con una didáctica superior. Y esta didáctica superior, decíamos el tema pasado, es a través de una dialéctica de la conciencia, una dialéctica superior. Y esta solamente se da a través de una didáctica superior y trascendental que se fundamenta siempre en una lógica superior, en una sabiduría superior. ¿Y qué creen? Solamente ese principio eterno
del cual se compone ese triamasicano, esa ley del 3 en esa mónada, es el único principio que nos puede entregar ese tipo de conocimiento superior. Y que hay quienes han logrado liberarse de todos los elementos indeseables que en su interior constituyen los defectos, entonces pueden tener esa iluminación, esa sabiduría, y nos la han retransmitido en muchas épocas y de muchas formas. Cuando tengamos ese conocimiento, es desarrollarlo en la práctica. Hay una palabra que define este desarrollo del conocimiento en la práctica, que se llama praxis. Es decir, conocimiento llevado a la práctica. Y esto es lo que nos ayudará a encontrarnos a nosotros mismos. Y es ahí donde nuestra conciencia va a empezar a obtener los elementos y los medios necesarios e indispensables. Solo cuando esos defectos psicológicos son eliminados, la esencia y la conciencia se va liberando. Cuando la conciencia despierta, entonces en nosotros se abren muchos sentidos de percepción interna. ¿De acuerdo? Uno de ellos es el sentido de la autoobservación psicológica, lo que lo vuelve a uno profundo y penetrante, con un grado de discernimiento, de comprensión, y la comprensión es muy profunda, es elástica, ¿de acuerdo? Y ahí está lo interesante, porque entonces obtenemos la iluminación, la revelación íntima, y todo eso precisamente es a raíz de que se vaya en nosotros disolviendo el ego. Y repito, conforme se vaya disolviendo el ego, la conciencia va a ir despertando, se va a ir iluminando, se va a ir liberando, y por ende vendrá a nosotros eso que se llama la autognosis o el autoconocimiento. Para la gnosis, la conciencia es experiencia vívida por la esencia, por esa fracción de alma, y la conciencia y el conocimiento de sí nos ayudarán a lograr eso que se llama en nosotros gnosis o autoconocimiento o conocimiento de sí mismo. He aquí lo interesante. ¿Por qué duerme la conciencia? Porque se encuentra atrapada entre todos esos elementos indeseables que constituyen los defectos de carácter. De ahí porque el mensaje gnóstico siempre se orienta y se orientará hacia el despertar de nuestra propia conciencia. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque finalmente de lo que buscamos es compartirles a cada uno de ustedes cómo pueden despertar su conciencia. Hemos tocado el punto pues de que para despertar conciencia se requiere pues darse cuenta primero que se está dormido, que se cae en un sueño profundo de la conciencia. Segundo, de que nosotros estamos limitados y condicionados por nuestras percepciones sensoriales, por solamente un saber teórico, intelectivo. Tercero, que nuestra conciencia está limitada en un 3% solamente, y que ese 3% de conciencia, como decíamos en el primer tema del despertar de la conciencia, está condicionado por su propio embotellamiento, es decir, por cada uno de los defectos de carácter personal, y esto a su vez por la fuerza esa del deseo que nos lleva precisamente a inclinarnos a estar todo el tiempo proyectando nuestros deseos muy íntimos que fortalecen cada uno de esos defectos de carácter. Cuarto, toda esa falta de luz es producida precisamente porque en nuestro interior carecemos de la luz de la conciencia, carecemos del autoconocimiento, carecemos de ese instrumento
interno, que es el sentido de la autoobservación psicológica. Y aquí viene lo interesante. El que se observa a sí mismo se da cuenta de lo que es realmente y comienza a comprender la necesidad de cambiar eso que está dentro de sí mismo por su propio bien, porque se da cuenta que a nada le conduce el estado en el que se encuentra actualmente. ¿Cómo vamos a despertar? Pues hay que conectarnos con ese principio inteligente que denominamos la mónada. Recuerden que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera, ¿no? Y si existe en el exterior, pues también existe en el interior de nosotros. Somos un microcosmos y por ende, pues todas las posibilidades también están latentes dentro de nosotros aquí y ahora. Ese principio nos dará esa inteligencia, despertará esa inspiración, nos conectará con la intuición, nos ayudará a discernir, a separar de manera reflexiva y silenciando la mente vamos a obtener todo ese conocimiento que se traduce a conciencia y esa conciencia se hará luz y por ende la luz nos hará la sabiduría, esa que los egipcios llamaron la sabiduría del corazón. ¿Cuándo despertaremos? Cuando nos demos cuenta, repito, que estamos dormidos, cuando comencemos a hacer un trabajo serio, profundo y decidido sobre nosotros mismos, cuando distingamos que lo que creemos que pensamos, muchas de las veces no somos dueños de eso, sino que algo dentro de nosotros, nuestro subconsciente de la mente lo está proyectando todo el tiempo, a cada instante. ¿De acuerdo? Y pues eliminando esos elementos indeseables dentro de nosotros mismos es como podemos nosotros realmente ir despertando. Y para ello pues se ocupa un poder superior a la mente. De eso exactamente lo tocaremos en otro programa, en otra conferencia. Daremos seguimiento a estos temas en nuestro programa que saldrá los jueves a las 8 de la noche en Radio Jacac, que se llama Despertando, el camino hacia la conciencia. ¿Dale? Es ahí en ese tema donde vamos a profundizar más. Daremos un recuento cuando ya tengamos el programa de este tema del despertar de la conciencia. Hablaremos cómo la gnosis no está nada desligada de la conciencia y que en realidad para mí fue muy sorprendente descubrir que cuando hablamos de gnosis hablamos de conciencia y cuando hablamos de conciencia hablamos de gnosis. Y por ahí les mencionaremos algunos autores como la teóloga e investigadora Pagels, que habla precisamente de un proceso para conocerse a sí mismos. ¿De acuerdo? Y ahí lo interesante. Pues de mi parte ahorita sería todo. Espero que les llegue este discernimiento, esta comprensión. Mis más profundos agradecimientos a Radio Jacac por esta oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes, a Juan Luis, Micaela, a los colaboradores. Y bueno, pues estamos con ustedes ya listos para arrancar el programa Despertando, el camino hacia la conciencia. Y bueno, pues de mi parte, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Deseamos una excelente noche, que tengan un día bendecido, una noche bendecida. Y pues estaremos en el siguiente tema, que seguirá hablando de la conciencia. Hablaremos sobre algunos pasos previos que hay que considerar para ir nosotros llevando al punto a nuestra conciencia a que ésta se comience a liberar y comience a despertar. Como un entremés. ¿Cómo sería esto? Conduciendo nuestra mirada y atención hacia adentro. Es uno de los primeros pasos. Así de que pues los dejo con Juan Luis en los micrófonos
Y bueno, pues muchas gracias por su atención, por su tiempo y pues que la paz más profunda reine en sus corazones. Muchas gracias a todos.